Buen día, Rubén. Un ¿Cómo saludo andás? para vos. Bien, bien. Esto es así como lo estamos planteando, ¿no? Perfectamente, Ujú, muy gráfico ujú, y es tal cual vos lo ujú, has dicho. ujú. La verdad que quiero, en primer lugar, agradecerte porque ha sido uno de los medios que ha seguido A este pesar de caso. tener, y bueno, yo una vez te maltraté, bueno, a ver, hasta por cuestiones políticas, pero a pesar de esto, yo sigo en mi camino, o sea, no tomo estas cuestiones como personales, sino que, bueno, trato de alguna manera de ilustrarme y de informar, por eso es esto que no, yo no tengo problemas con nadie, que alguien tenga problemas conmigo es otra historia, pero por eso te lo quiero reiterar nuevamente, por esto trato de ser en algunas cuestiones lo más parcial posible, y cuando me comprenden la generalidad de la ley, ahí directamente ni intervenir, ¿no? Bueno, contame qué es lo que sigue ahora. Bueno, no, yo también agradezco la Ujú, objetividad con ujú, que se ha tratado ujú, y bueno, ahora ujú, yo ya las ujú, presentaciones volvimos a foja cero, digamos, ujú, al menos en la parte de la denuncia, es decir, ujú, queda en el ujú, expediente la denuncia que yo ujú, presenté con los 10 cargos, ujú, con la ampliación obviamente, que son 2 ujú, cargos ampliados y 2 nuevos cargos, ujú, y ahora el honorable jurado de enjuiciamiento, en pleno, como debe ujú. ser, Sí. como manda la Ujú, Constitución y la ley, ujú, va a decidir sobre la cuestión de fondo, es decir, ujú, sobre la verosimilitud o no ujú, de los hechos denunciados, y en ujú, consecuencia correrle traslado ujú, o no a García, ujú, según lo que ujú, interpreten de la denuncia, ujú, y también obviamente resolverán la cuestión de competencia, que yo, ujú, para mí está muy clara, o al menos lo que yo, en mi opinión, la hemos sostenido, ujú, de que García no está entre los sujetos sometidos a juicio político, sino que como miembro del Poder ujú, Judicial ujú. debe ser el órgano competente para juzgarlo, es el honorable jurado de enjuiciamiento. Sí, lo Eso dice es, la Constitución. ¿Sí? Únicamente aquellos que integran el Poder Judicial son sometidos a juicio político. Lo demás, jury y enjuiciamiento. Esto es así. sí, ¿No? están especificados los Ujú. funcionarios Sí, sí, sí. que son sometidos a Ujú, juicio político, ujú, el resto a jurado de ujú, enjuiciamiento, ujú, y hay un precedente, ujú, Molinas, de la Corte de Suprema de ujú, Justicia, que ha dicho ujú, que no se puede ampliar por una norma que no sea la Constitución los ujú, sujetos, por una reforma ujú. constitucional, sería la única Sí. forma, los Ahora, sujetos. solucionada esta instancia, ¿no? Y vamos a la denuncia propiamente dicha. Yo veo que hay muchos ítems aquí, malas ampliaciones que vos decías, la imputación por falta de idoneidad. Me parece que en este caso no cabe, ¿o sí, para vos? Bueno, cuando se refiere a Ujú, las faltas de idoneidad, ujú, eh, es por el ujú, artículo 6 de la Constitución, ujú, esa es la primera, ujú, que es un artículo que ujú, quedó, como yo dije, letra muerta en la Constitución. ujú, En realidad era uno de todos los ujú, aspectos, ujú, y me parecía que en este trabajo que yo he ujú, realizado, que ujú, traté de ser lo más completo posible, ujú, de un trabajo de mucho ujú, tiempo, ujú, de haber tratado de ujú, juntar, digamos, todo ujú. La las causales documental. y documentar que para mí constituían Ujú, los motivos por los cuales se ujú, realizó la denuncia. Me parecía ujú, que lo primero era, ujú, era, era esa cuestión ujú, de la idoneidad, porque la misma ujú, Constitución dice que ujú, será ese tipo de funcionarios ujú, carecen de idoneidad. Así ujú. lo dice el artículo 6 de la Constitución. Aquellos que juraron durante el proceso militar, ¿sí vos? Claro, claro, Ujú, claro, sobre todo ujú, en ujú, la justicia ujú, juraban
A ver, vamos a decir vulgarmente, como decía un amigo, juraban por la guía telefónica y la charretera, ¿no? Seguro, y además él tuvo un cargo en defensoría, ¿viste? Que es por todo lo que pasó, por todo lo que sucedió, es un cargo donde hubo responsabilidad sobre todo lo que pasó, y sobre todo también Concepción del Uruguay fue una de las ciudades donde hubo quizá después de Diamante o algunas hubo ciudades donde había focos y hubo desaparecidos concretamente. Está bien. El segundo cargo que le hace, que es el incumplimiento de acusar, ¿por qué lo decís? ¿Por el caso Rossi o por otros cargos más? El incumplimiento de deber de acusar que está ampliado es por el caso de Micaela, digamos, por el caso Rossi, donde fue juzgado el juez que había liberado Sebastián Wagner, el asesino de Micaela. Yo creo que la ley era muy clara y es muy clara y obliga a los fiscales a acusar y a mantener la acusación, cosa que García no hizo, desobedeciendo a la norma, y esa causal es una causal típica de mal desempeño, porque independientemente de que él tenga un justificativo que diga que para él esa ley es inconstitucional, pero en nuestro sistema judicial las inconstitucionalidades de las normas solamente la pueden dictar los jueces, no la pueden dictar ni fiscales, ni legisladores, ni el gobernador. Los únicos capaces de declarar inconstitucional la norma son los jueces, así que esa justificación que en su momento esbozaron desde el Ministerio Público Fiscal, yo creo que no corresponde. Está bien. El tercer cargo, y a mí me parece que puede ser uno de los más graves, porque esto le impide asumir en cualquier cargo, hasta inclusive en la política, esto se monitorea muy bien, que es el incumplimiento a la norma legal número 9424, que es el registro de deudores alimentarios por su incumplimiento a los deberes de asistencia familiar y abandono de personas. Esta es una denuncia, esto creo que es lo más serio que hay de toda la denuncia. Ahora, ¿qué pruebas hay para hacer esta tamaña denuncia, ¿no? Porque si no, es todo muy son varias las denuncias, los cargos. En este sentido, hay algún, aunque sea una fotocopia dando vuelta, porque es peligroso lo que vos denunciás, hasta inclusive de no ser así para vos, ¿sí? Porque es una denuncia fundada en falsedades, ¿no? Y puede encontrarse la preteritención de tener una connotación muy especial en este sentido. ¿Hay pruebas o es que se dice nomás y no se ha verificado nada? Bueno, hay expedientes iniciados, él tiene embargado parte del sueldo que va a una cuenta, y yo fundamentalmente este cargo, que no es una causal de mal desempeño, sino que es una causal de falta de idoneidad, porque si bien la actitud que pudo haber tenido con su mujer, con su familia, es una actitud reprochable desde el punto de vista moral y ético, acá el tema es que él, desde el Ministerio Público Fiscal, por las normas del derecho de los niños, de los discapacitados, porque una de las nenas padece una discapacidad, es que le quita idoneidad, porque él tiene que resolver muchísimas cuestiones sobre impedimento de contacto, sobre falta de prestación de la asistencia alimentaria de padres a hijos.
Entonces, ¿desde qué lugar el Ministerio Público Fiscal, o la cabeza del Ministerio Público Fiscal, puede impartir o establecer una política criminal con respecto a ese tipo de delitos o a ese tipo de actitudes cuando él personalmente no lo tiene resuelto o ha tenido que enfrentar un reclamo judicial? Entonces, me parece que es una causal que lo inhabilita desde el punto de vista de la idoneidad para ejercer el cargo. Perdón, vos me decís que le están descontando, un embargo sobre su sueldo, su salario. Él le pasa a un monto que se deposita en cuenta, es lo normal. Pero, perdón, ¿eso se lo descuentan del sueldo? Yo, el sistema, como lo hace, o es un embargo judicial, ¿cómo es? No es embargo judicial. Bueno, entonces listo, ya está. No es embargo judicial, sino... Pero es un descuento. Pero está bien, no está bien. Si fuera un embargo judicial, terminado ese embargo, automáticamente, no sé, se decía en la vieja Constitución, no sé la nueva, debería cesar inmediatamente, terminado el embargo de su cargo. Esto es lo que dice, no sé si sigue diciendo la manda constitucional, que todo aquel que fuere embargado, bla, 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 terminado el embargo, tiene necesariamente que ser exonerado de la fuente. Esto es así, lo decía la totalmente. Constitución. Lo que yo, lo reprochable acá, y coincido con vos, es que cómo resuelve esa situación del reclamo alimentario, que también forma parte de los cargos con el nombramiento de la doctora Presa en Concepción del Uruguay, y el pago de este canon por una hija que le dé asistencia, que además no tiene contacto, porque eso es cuando me refiero o cuando denuncio este tema puntualmente, tiene que ver con cuestiones que exceden lo meramente legal, sino que son cuestiones que hacen, como te decía yo, a carecer de idoneidad, porque él, en ese cargo que tiene tan importante, imagínense que para ser concejal... Yo creo que es el más importante de la provincia en este momento. Esto es así, que nadie se ofenda, pero es el cargo más importante que hay en la provincia. Con el Código Procesal vigente, sí. Sí, es así. Siempre lo dije esto. Yo un poco lo molestaba al ex jefe de policía, no el actual. Decía que cuando se conforme esto, el jefe de la policía va a ser el procurador general de la provincia. Y bueno, no me equivoqué, pueden no decirlo, pero es así. Pero es una cuestión normativa, no es que él se quiera arrojar arrogar, esa potestad, sino que la misma Constitución se lo da. Esto es la realidad, ¿no? A ver, el tema del acceso del derecho a la constitucional a la información pública, ¿por qué pone esto? Ayer pude ver la denuncia, ¿no? Él en ese tiene una causa iniciada por el doctor Rubén Pagliotto, quien y un periodista que en este momento, Londero me parece que era, quienes le solicitan un informe sobre los fiscales nombrados y él no accede a ese pedido y no había publicado tampoco la lista de fiscales, es decir, había una especie se cubrió un manto de silencio sobre los fiscales, que acá hay un tema grave también, que es que el 85% de los fiscales son suplentes, es decir, que no tienen la estabilidad necesaria para tener imparcialidad. Él lo deniega y ellos tienen que recurrir a un amparo que termina con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que no solo lo obliga a dar esa información que él era reticente a entregar, sino que lo condena en costa, que también eso es otro capítulo, que las cosas no fueron pagadas por el funcionario como lo establece la sentencia, sino que las pagó el Poder Judicial. ¿Y eso es legal?
Bueno, esa causal sí es una falta de legal, digamos, es una causal de mal desempeño. El condenado no era el Ministerio Público Fiscal, sino Jorge Amílcar Luciano García en su persona. Entonces, quien debía pagarlo era él. De hecho, el Ministerio Público Fiscal fue parte de ese proceso, porque dictaminó, obviamente que a favor de él, pero dictaminó. Entonces, no era el órgano el que estaba cuestionado, sino el funcionario García. Así que era él el condenado en costa, porque lo dice la sentencia, no dice ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Poder Judicial, sino Jorge Amílcar Luciano García. Y bueno, esa causa creo que también es muy grave, porque muestra por ahí la forma de manejarse. Cuando vos decías que el funcionario con más poder de la provincia, también es reprochable. Perdón, para mí, tal vez yo te puedo interpretar de otra manera. Yo considero lo mismo, pero además la forma en que ejerce ese poder lo hace muchísimo más grave todas las situaciones, y son parte o son es una cuestión que está presente en todos los cargos del modo en que se maneja. Ahora, en esto de nombrar fiscales, yo voy a acudir, y si me disculpas, no me malinterpretes, en defensa del procurador, ¿sí? Porque si él nombraba gente, ¿sí? Amigos, familiares, pero gente, ¿sí? Que él consideraba, ¿sí? Que tenía todos los elementos intelectuales, capacidades, antecedentes, no le estaba prohibido hacerlo. ¿Por qué? Porque en quien debió hacerlo en su momento no lo hizo, que fue el legislador, ¿sí? Entonces, no estaba prohibido, y en la Argentina lo que no está prohibido está permitido. En esto yo, haría la defensa de García en este punto de esa manera, y yo creo que todo el mundo, más allá de ser un tema hasta ético, pero esta es la realidad. En este caso, en este punto, el que falla es el legislador, ¿sí? Que no le da los elementos necesarios como para que se haga, y después del fallo del superior, recién ahí se empezó, tuvo que la propia justicia poner en funcionamiento la medicina judicial para trabar estas cosas, porque si no el legislador no se preocupó por esto. Mirá, Rubén, él tiene potestad de nombrar de manera transitoria fiscales. Sí. Fiscales, no asesores. Cuando un legislador nombra un asesor, sí, yo puedo entender que nombre a alguien de confianza o familiar, alguien que tenga la confianza de que lo va a asesorar de manera correcta. Ahora, cuando está nombrando un fiscal, está nombrando a alguien que va a ejercer la acción penal pública. A mí, yo no quiero que me juzguen los amigos de García o los parientes de García, sino que tiene que juzgarme un fiscal independiente e imparcial. Él lo que debería haber hecho, y él tiene las herramientas legales, es enviar los concursos al Consejo de la Magistratura, y es una morosidad que tiene de que no se envían y no se realizan correctamente los concursos, porque van quedando los que ha ido nombrando. Y hay también una falta grave de parte de la ministra de Gobierno, que por ejemplo en el caso de La Paz, que hay un fiscal que hace 7 meses que está que ganó el concurso y debería asumir, y en el Ministerio de Gobierno está trabado el pliego para enviar al Senado. Y mientras tanto pusieron otro, ¿o no? Mientras tanto está el fiscal Alfieri, que es una persona de máxima confianza, tanto de Rosario Romero como de Jorge García. Está bien, está bien. Bueno, y el otro punto a analizar de la extensa denuncia, bueno, por acá hablas de omisión e incumplimiento de la orden judicial de investigar, bueno, esto de la vinculación con los medios de comunicación me parece que no corresponde analizarla en este programa, porque la verdad que no voy a hacer periodismo de periodista, pero acá hay en una... Sí, pero déjame decirte, en ese tema puntual, y yo respeto que tu posición y la entiendo, pero
hay cuestiones que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que en la primera resolución de Lara yo me notifiqué por la revista Análisis y no por la cédula. Eso bueno, abona... a ver, perdón, está bien, pero la verdad, yo felicitaría al investigador yo le digo, semanario de circulación restringida, por enterarse de estas cosas. Yo no creo que Diego Lara o alguien se la haya mandado, la verdad, no, a mí no me llegan esas cosas, por ejemplo. Si no las busco, hurgo por ahí, no, o sea que yo en ese sentido felicitaría al periodista, que logra, tener antes ese dictamen, ¿no? La verdad, no lo tomaría de otra manera. Yo no creo en las casualidades, y por algo anoche en su programa Daniel Enz hizo una defensa cerrada de García, e incluso mendiga estar fogoneando una resolución soberana del honorable jurado de enjuiciamiento, a la cual incluso por un tema de prudencia, respeto y que se ha producido lo que yo reclamaba, que la analicen quienes la deben analizar, que son los jueces. Yo quiero esperar que resuelvan. Yo creo que esto es, cuando uno hace una denuncia es para que a través de los mecanismos formales se desarrolle correctamente el proceso, y eso ha sido mi peregrinar desde que inicié la denuncia, y bueno, lo que pasó con Lara, lo que pasó con el amparo, que creo que era lo que yo buscaba era esto. Ahora el resultado, bueno, será lo que analicen cada uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento, con los elementos que aporté yo y con la interpretación jurídica que ellos le den. Por ahí me escribe, si parece que lo estás defendiendo a García. No lo estoy defendiendo. Digo que en esa parte de nombramiento de funcionarios y demás, el cual me das la razón a medias, ¿sí? Pero no en cuanto a los fiscales, ¿sí? No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo de que si el doctor García lo hizo es porque hay un vacío que el legislador se encargó de no llenar. Este es el tema. Y esto bien te lo puede explicar el integrante del superior. Bueno, no hablo con ellos porque son parte del jury de enjuiciamiento, entonces sentar posición en esto y ya invalidaría la posibilidad de que puedan opinar dentro del expediente, no a la prensa. Esta es la realidad, ¿no? No lo estoy defendiendo, sino que con esto y el vacío legal que hay en este sentido, este punto, nada más que este punto, podría de alguna manera, someterse a debate, ¿sí? Pero que quiero decirles que no lo estoy defendiendo ni a una parte ni a la otra parte. Voy a tratar de ser, ponerme al medio y, de ser imparcial, ¿sí? Me parece que es lo que hay que hacer, porque es de una gravedad institucional. Porque perdóname, Reciardo, un segundo, le voy a decir esto, y decime si estoy equivocado. En el hipotético caso que el jury, ¿sí?, integrado por legisladores, jueces, integrantes del poder del Colegio de Abogados, abren, ¿sí?, la investigación, el fiscal tiene que ser apartado en principio por 90 días, ¿sí? Y en el hipotético caso que ellos, la prueba aportada amerite, ¿sí?, veracidad, le dé veracidad a todo esto que vos decís, tiene que ser apartado directamente del cargo. Y acá está el riesgo de todo esto, ¿sí? A ver si logro que me entienda la audiencia y usted, doctor. Acá está en riesgo, de alguna manera, todas las acusaciones que ha hecho el fiscal, que a partir de esto, gozan de una nulidad absoluta, y todas las causas
evidentemente se caen a interpretación, obviamente va a haber una cuestión de litigio y demás, con fiscales auxiliares que no tienen responsabilidad, con esto puede estar todo viciado de nulidad, todos los actos que ha hecho el fiscal desde que asume hasta la fecha. Esto, y gente que ha sido condenada, gente que ha sido llevada a una probation, que ha ido a una suspensión de prueba a juicio, los supuestos negociadores con los fiscales. A ver, se pone en juego todo esto es grave, es como para conmover, y teniendo en cuenta que la manda constitucional dice se va el fiscal y se cae la fiscalía, ¿no? Lo escucho. Bueno, sí, yo considero que las denuncias, todos los cargos, son cargos que obviamente él tendrá su derecho a defensa, él opondrá las defensas que él entienda que corresponden, derecho a defensa que quizá no han tenido muchos de quienes han sido sometidos al yugo de sus fiscales, pero yo considero que el tema, él no ha, como funcionario, como responsable del Ministerio Público Fiscal, no ha colaborado para el nombramiento para la titularización de los fiscales, que él lo tiene que hacer a través del Consejo de la Magistratura, y él se ha aprovechado de esa situación para tener fiscales auxiliares. Y también otra situación que pasa en varios lugares es que fiscales que titularizan un día y al otro día los manda a un cargo de mayor responsabilidad en carácter de provisorio, y vuelve a nombrar en esa fiscalía un fiscal auxiliar interino. Entonces, esa situación también tiene que ver con todos los nombramientos. Yo creo que se han puesto acá en tela de juicio todos los nombramientos de los fiscales, y bueno, evidentemente tendrán que los jueces del jurado de enjuiciamiento, cada cual tendrá su postura. El derecho es muy amplio, la biblioteca, una parte dice una cosa y una parte dice otra, y ahora hay cuestiones que no va a ser difícil encontrar en la biblioteca algo que justifique, por ejemplo, por qué ante una denuncia penal del doctor Lara, justamente, contra Chiara Díaz, por una causa que le mereció un juicio político, García no abrió o no instó la investigación penal preparatoria, cuando había un juicio político que ha sido el más importante, al menos desde la democracia a la fecha, de un funcionario destituido, donde el presidente de la comisión y principal acusador en ese juicio se cruza al edificio tribunal y presenta una denuncia sobre las irregularidades en los viáticos de García, donde había un peculado que estaba confeso, porque él mismo había tenido, por lo que había dicho el chofer, había tenido que devolver los viáticos porque había ido a hacer trámites personales a Buenos Aires con viáticos que se había autoasignado, o sea, que era una cuestión grosera de peculado, cuando acá se condenó a un intendente por 10 pesos con 50 de luz, como Luis Guerro, por haberle dado luz a un partido político que son instituciones fundamentales de la democracia, y resulta que y ha sido enérgico llevando adelante esa causa contra Luis Guerro, repito, por 10 pesos con 50, y acá, donde había muchísimo más dinero, era una persona que estaba en funciones del Superior Tribunal de Justicia, o sea, un hecho de gravedad absoluta, mira para otro lado y ni siquiera abrió causa. Yo creo que eso difícilmente lo pueda justificar con ningún libro de su biblioteca. ¿Crees que en la posibilidad de que prospere el jury, que el jurado de enjuiciamiento le dé viabilidad a esta denuncia y, bueno, la abra a prueba? Yo no puedo, digamos, saber... Te pregunto si crees, no si sabes. ¿Cuál va a ser el criterio? Pero sí tengo confianza fundamentalmente en la competencia. Si
si el jurado entiende que es competente, le correrá traslado y si, bueno, se inicia todo el procedimiento, que es el que manda la ley. Yo creo que acá lo que se va a resolver, o lo que tienen los miembros del jurado de enjuiciamiento es primero resolver la competencia. Yo no tengo, a ver, habiendo leído la Constitución y haber participado periodísticamente de todo esto, no tengo ningún tipo de duda que la competencia la tiene el jury de enjuiciamiento. Ninguna duda. No, yo sostengo lo mismo y bueno, creo que esto va a ser lo que se va a tratar el día 26 y bueno, tengo confianza y tengo la convicción de que mi denuncia está hecha con motivos fundados, motivos verdaderos, sin ningún tipo de connotación o tema político, sino porque lo había advertido desde hace mucho tiempo, de que el fiscal García se ha desempeñado de manera incorrecta como Procurador General de la provincia. Entonces, hace 12 años que es la máxima autoridad de los fiscales, se hizo un código procesal penal a medida, y creo que el saldo de su pasaje por el Ministerio Público Fiscal es totalmente negativo. ¿Cómo es el tema? No sé si hiciste ampliación de denuncia con respecto al viaje de un fiscal a Tucumán. Bueno, ese tema también es muy grave porque en una causa, puntualmente en la causa de Justo y Larraz, uno de los imputados lo dijo concretamente que un fiscal había ido en nombre de la Procuración a ofrecer un acuerdo para evitar la pena de cumplimiento efectivo a cambio de atestiguar de determinada manera. No solo lo dijo el acusado, sino que está ratificado por los profesionales que lo asistían. Entonces, creo que esa es una acusación grave que no se investigó tampoco. Perdón, ¿se dijo en un juicio o dónde? Se dijo en el debate del juicio, por lo cual eso, la prueba que yo pido que se remita es a las constancias de las actas del debate y a la videofilmación. ¿Y en casación se dijo eso también? Eso sí, se repitió y fundamentalmente acá el tema, más allá, independientemente, te repito, de la veracidad o no de la denuncia, creo que es una denuncia seria que el Ministerio Público Fiscal debería haber investigado. Eso consta en actas, ¿no? Totalmente, está todo video grabado y todo consta en actas, no solo en casación, sino también en una audiencia ante los en las audiencias de juicio. Esto fue una cuestión que quedó plasmada, incluso yo ofrezco y nombro los expedientes y seguramente el honorable jurado de enjuiciamiento tendrá los elementos, porque puede citar tanto a quien hizo la denuncia como los abogados defensores en ese momento, que daban cuenta de puede citar antes de Montrú. Puede citar a tomar el té antes de abrir la causa o no, o ya con la apertura de causa. Mire, hay un procedimiento sumario que establece la ley, que tiene la posibilidad durante 20 días de producir, y yo lo cito y solicito sobre todo la prueba urgente, la que pueda estar en poder de los fiscales o del mismo García. Durante 20 días se puede hacer una instrucción sumaria para recabar todas ese tipo de pruebas, sobre todo cuando hay verosimilitud en la denuncia. Acá estamos hablando de cuestiones que no son de parecer o una construcción mía, sino que son cuestiones que constan en expedientes, en actas, en legajos y en videos. Está bien. Doctor Ricciardo, ¿cuándo se reúne el pleno del jury?
el miércoles 26, tengo entendido, por el parte de prensa que pude leer ayer, a las 18 horas. Bien. Doctor, gracias por atendernos, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Rubén, te mando un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Va a ser el doctor Reyardo.